Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Gracias por atender esta invitación para que charlemos un poco de lo que haces de investigación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ceci, por la invitación. No, pues resulta bien bonito lo que estás haciendo y bueno, pues quiero comentar a quien nos esté escuchando que de lo que vamos a charlar ahora son sobre las tortugas marinas como centinelas de nuestros mares. Y bueno, para eso estamos con la doctora Vanessa Labrada, quien es investigadora en la Universidad de San Luis Potosí. Sí, ¿Es así es. así? Y bueno, afortunadamente tuvimos el contacto gracias a un querido compañero de trabajo que es el doctor José Antonio Campo, en el que hago varias cosas. Él es el responsable del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco y me ha hablado muchísimo de tu trabajo y por eso decía, es que es bien importante que le entrevistes porque hace un trabajo muy interesante sobre la fauna silvestre en los mares, especialmente con las tortugas, y la disciplina o la especialidad que ella tiene es cómo monitorea qué es lo que está pasando en el medio ambiente que se puede observar en las tortugas y estas tortugas a la vez decirnos qué Mm, está pasando en el mar con ujú. la contaminación. ¿No me dijo Así es. mentiras? No te dijo mentiras. Sí, se me hizo muy lindo, pero además trabajas con comunidades de mujeres que colaboran Sí, en esto, ¿no? eso ha venido como secundario, casualmente. Sí, justo la línea que mencionas, pues la llamamos o se llama ecotoxicología o se puede también llamar como ecología de la salud, Ujú. porque evaluamos la salud, pero a nivel poblaciones. No es la salud entendida como la salud que estudia en los animales un veterinario. Más bien trabajamos con la población, un conjunto de organismos de un sitio y Ujú. monitoreamos distintos, usamos algo que se llama biomarcador, un biomarcador o biomarcadores. Los biomarcadores son las respuestas celulares que tienes, que tú puedes, cualquier respuesta que podemos medir. Ujú. Puede ser en una célula, a nivel bioquímico, puede ser ya más a nivel organísmico, alguna respuesta fisiológica, como por ejemplo medir hormonas, medimos enzimas, medimos hormonas, indicadores clínicos de salud, como cuando nosotros vamos a sacarnos sangre, Ujú. igualito vamos, le sacamos sangre a las tortugas marinas, que es con lo que principalmente trabajo, y medimos todos estos parámetros clínicos de salud, que son pues niveles de lípidos, Ujú. colesterol, triglicéridos, proteínas, Ujú. indicadores del daño renal o funcionamiento renal y hepático, que es Qué exactamente lo padre. mismo que nos hacen a nosotros. Y también Ajá. hematología, que es justo también que vamos y nos toman sangre y nos dicen cuántos leucocitos tenemos, células blancas, células Ujú. rojas, Qué etcétera. padre. Bueno, pues déjame decir antes de que nos empieces a contar todo esto, ¿cuál es tu formación? Les voy a contar. Ah, sí. Vanessa es licenciada en biología por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en la Universidad de Guadalajara. Es maestra en ciencias en manejo de recursos marinos por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. Doctor en Ciencias en Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, con un postdoctorado en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y Estadística de la Universidad de California, Santa Cruz. Su línea de investigación es la ecotoxicología y ecología de la salud de la fauna silvestre. Es investigadora con casi 20 años de experiencia en estudios ecotoxicológicos, sí, ¿verdad? Ujú, sí. Ajá, sobre tortugas marinas y es especialista en modelación estadística multivariada aplicada a la ecología. Es distinguida por ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro del Sistema Estatal de Investigadores de San Luis Potosí, perfil PRODEP por la SEP, investigadora adjunta en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, miembro del comité editorial de la revista científica Frontiers in Psychology,
Aquatic Physiology Section, ¿sí? Sí, la sección de fisiología Ok, tutora del acuática. programa de doctorado del posgrado Ciencias del Mar y Limnología en la UNAM e investigador titular del posgrado en Ciencias de la Vida en la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es profesora responsable de las materias del programa de la licenciatura en Biología en esa universidad, como introducción a la probabilidad, estadística aplicada, estadística multivariada, introducción a la biogeografía, o sea, te la pasas en las matemáticas. Sí, Después del mar te la pasas en las en matemáticas. las matemáticas. Pues qué bonita formación tienes y qué interesante, te la pasas en el mar, pero al tener tanta información, a veces resulta catastrófico todo lo Sí, que ves de lo que producimos todos los humanos en sí, este espacio tan, pues que debería ser tan maravilloso sin que lo echemos a perder, sí, tanto al claro. mar como a las especies que ahí viven. Sí. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que investigas? Pues entonces, pues eso, medimos todas estas variables de salud. Como ves, es mucha información de todos tipos. Por eso es que, pues otra parte de mi especialidad fue dedicarme a la estadística. Usamos la estadística multivariada para evaluar simultáneamente muchos factores en estos organismos para entender, por un lado, cómo están respondiendo estos organismos a la exposición de lo que sea que ellos están enfrentando en su ambiente, que en este caso es en el mar. Y al mismo tiempo también medimos contaminantes en los mismos organismos. Medimos los contaminantes y vemos cómo se están relacionando estos niveles de contaminación que ellos presentan, cómo se relacionan con estas respuestas que nosotros medimos de salud. Y esto pues nos da señales muy claras de lo que están pues enfrentando en el ecosistema marino. Y podemos evaluar, como tratado siempre, tratamos en el laboratorio de hacer monitoreos a mediano plazo, mediano largo plazo, porque Ujú, solo así es como vamos entendiendo los cambios que puede estar habiendo a lo largo del tiempo. ujú. Entonces podemos detectar diferencias a lo largo de los años por diferentes condiciones y también evaluamos distintos sitios y ver si hay respuestas distintas dependiendo de dónde, pues dónde está el animal. ¿Y qué es lo que tú has encontrado de esta? Ya hemos visto fotos y videos en los medios sobre la basura que tiramos, plásticos y metales y cuánta cosa. Sí, ¿Qué es lo que tú pues observas? mira, en el trabajo que se desarrolló en Quintana Roo, ahí trabajé del 2015 al 2019. Bueno, en Quintana Roo trabajé todavía hasta el 21. Ahí algo bien interesante que encontramos ya cuando hicimos el estudio de todos los años en conjunto, que precisamente las tortugas marinas del 2015 al 2021 fue incrementando su nivel de toxicidad en términos del daño al ADN. Esto lo medimos con algo que se llama micronúcleo, es una prueba de micronúcleos en donde vemos anormalidades en los eritrocitos. Nosotros usamos los eritrocitos, las células rojas de la sangre, y ahí vemos ciertas anormalidades que nos hablan de que han sido expuestos a contaminantes químicos. Es decir, pueden ser plaguicidas, metales pesados, incluso pudieran ser fármacos, cualquier compuesto orgánico persistente, ¿no? Y ahí lo que encontramos es que a lo largo de esos 4 o 5 años, 6 años, el número de estas anormalidades que nosotros fuimos viendo cada vez fue mayor, a nivel tanto de individual de cada uno de las tortugas marinas como a nivel población, cada vez se empezó a expresar más y más. Y cuando ya hicimos el análisis de contaminación en los mismos animales, logramos ver que, pues justo los sitios, esto lo hicimos en Quintana Roo, entonces las bahías del sur de Quintana Roo, por ahí por Majagual, al sur de Tulum, vimos que esos animales eran los que tenían más alteraciones de este tipo.
Nos llamó la atención porque nosotros considerábamos que el sur eran bahías, considerábamos que eran las prístinas, las bahías sin tanto desarrollo urbano, hay poblados muy pequeños, ahí no llega el turismo a nivel Cancún, nivel Playa del Carmen. Hay otro sitio donde monitoreábamos mucho que se llama Cumal, que Bahía Cumal es un sitio ya muy desarrollado en términos urbanos, la gente lo conoce mucho, va mucha gente, mucho nadador, hay muchísima perturbación ya de todo tipo. Y sí, es un sitio que presentan las tortugas marinas ciertas respuestas bioquímicas, por ejemplo, ahí presentan más estrés oxidativo, pero resulta que en las del sur tienen más daño por contaminación química. Entonces ya cuando vimos el estudio de los contaminantes, pues justo las tortugas del sur están acumulando más contaminantes químicos, en particular vimos plaguicidas, organoclorados y polifenilos clorados. Y bueno, resulta que en Quintana Roo hay una corriente que se llama la corriente de Yucatán, que es una corriente que viene del sur, viene de América Central, por el Caribe, y es la que viene, digamos que viene longitudinalmente todo a lo largo de la costa de Quintana Roo, pero viene de sur a norte. Entonces, bueno, es una de las razones por las que explicamos que probablemente esa contaminación química viene del sur, desde Chetumal hacia, o incluso desde el más al sur, y está subiendo, y es muy probable que por eso en esa zona pues haya tanta acumulación de contaminantes químicos. Oye, pero tú lo ves a nivel fisiológico y cómo se manifiesta en su físico o en su biología, qué es lo que Pues, les afecta. pues mira, las tortugas marinas tienen la característica de ser animales muy, muy resilientes. O sea, en términos de salud, tú ves al animal y se ve sano. O sea, el animal eran sanos, no tenían pues ninguna alteración. A veces se encuentra uno, puede encontrar uno tortugas con alguna amputación o algún estado de enfermedad. En este caso no. Todas físicamente se ven como animales sanos. Otro punto, pues estos parámetros clínicos que les comentaba, pues nos hablan de que son animales nutricionalmente en muy buen estado. O sea, tienen muy buenos niveles de reservas lipídicas, de glucosa, proteínas, no presentan ninguna anemia. O sea, en términos clínicos de salud están sanas. Pero estos otros biomarcadores que ya son específicos, indicadores de contaminación química, eso sí se está manifestando. También el estrés oxidativo. Algo interesante también que encontramos fue la relación con el sargazo. No sé si te acuerdas, Ceci, de que pues en la última década Sí, ha así habido un como me problema muy serio de acuerdo. sargazo. Ujú. Pues algo bien interesante que encontramos que justo las tortugas marinas en el primer año, que fue 2015, fue el primer año que llegó masivamente este sargazo a la costa. En ese año, las tortugas marinas presentaron un estrés oxidativo muy, muy marcado, muy fuerte, que en los posteriores años que siguió el monitoreo se fue como modulando esas respuestas de estrés oxidativo. Entonces quiere decir que en el primer año del sargazo, digamos que fue como la primera vez que las tortugas marinas que habitan ahí se enfrentaron a esto de la concentración del sargazo masivo que causó alteraciones a nivel características del océano y también las tortugas marinas pues pues tuvieron estas respuestas bioquímicas, ¿no? Como son respuestas, digamos, esperadas de modulación de los organismos para hacer frente pues a estos estresores. Pero aunque ellas, como dices, son resilientes y no manifiestan que tienen enfermedades, Ujú. ¿de qué manera les afecta tener todos estos contaminantes? Pues digamos que a nivel clínico todavía no vemos ningún efecto, pero de hecho es la ventaja de usar estos biomarcadores. Son biomarcadores, la característica es que son señales muy, muy tempranas a nivel celular de las respuestas de las células ante estos contaminantes químicos. Entonces, el que nosotros veamos que hay un incremento en las actividades enzimáticas, o Ujú. que hay un incremento en el daño al lípido de células, a proteínas celulares, pues ya nos está marcando que están haciendo frente a algún factor de estrés.
La ujú, ventaja es que lo estamos viendo en estas, pues señal en esta ventanita muy, muy temprana a nivel celular ujú, y nos sirve como para dar el aviso temprano. ¿Qué pasaría si estas condiciones de contaminación persisten a lo largo de muchos años? Pues entonces sí, los organismos pueden perder esta homeostasis, estas respuestas, de digamos, adaptación. adaptaciones regulatorias, y en ese momento es cuando ya va a haber un problema, o sea, el momento en que ya el organismo tenga que invertir más energía en recuperar todo esto en su sistema inmunitario, los hace más vulnerables a presentar enfermedades. Sí, Entonces ya vamos a empezar a ver las respuestas. Ahora sí, el daño clínico, probablemente tortugas más delgadas o en menor condición corporal, etcétera. Y ujú, a largo plazo, si no se hace nada, pues es cuando pudiéramos ver ya un efecto a las poblaciones ya medido en la población, es decir, cada vez menos hembras llegan a anidar o cada vez nos claro. reportaran, pues cada vez hay menos nidos o cada vez ponen menos huevos o cada Ujú. vez tardan más en crecer estos animales, entonces sí ya sería un problema poblacional, Y ya pudiera entonces, afectar. al tomar estas tortugas como biomarcador, quiere decir que otras especies están igualmente afectadas con Exacto, todos por estos eso Por eso tomas esta referencia, pues, como Por eso modelo. las llamamos justo especies centinela, porque son especies que tienen características, por ejemplo, las tortugas marinas son especies muy longevas, que Mm, tardan mucho tiempo en crecer, pasan muchos años, incluso 10, 15 años en las mismas bahías en lo que crecen, mm, entonces son muy buenos marcadores de lo que está pasando claro, ahí. Por eso se llaman centinelas, porque lo que le esté pasando a la tortuga marina le puede te estar habla de... pasando al cangrejo, a los pececitos. Ah, Y hay una cosa que no sé si has escuchado, que se puso de moda, ya existía una década antes de la pandemia, pero la pandemia salió mucho otra vez a la luz, el término de One Health, una salud. Este enfoque One Health reconoce que tanto el humano como los animales somos parte del mismo ecosistema y que todo lo que le esté pasando o nosotros le ujú. estemos generando al ecosistema o afectando la salud de los animales, al final nos va a repercutir también en nuestra salud humana. Sí, fíjate que algo que he comentado con varios investigadores que me han permitido platicar con ellos es que en el lapso como de 50 años que yo crecí, ya tengo 60, más de 60. Yo recuerdo que siempre se hablaba del mundo animal, vegetal, mineral, como que afuera de nosotros, Ujú, ¿no? Así sí, digamos como que me lo enseñaron en la primaria, en la secundaria. Pero al paso del tiempo noté una conversión de esa información donde nos hizo sí, ver que nosotros somos parte también es un reino que está relacionado con los otros sí, y hasta este momento es que se ha tomado conciencia de que tenemos que, pues no se puede revertir, se tiene que adecuar la manera en que manejamos nuestra conducta con los recursos sí. y lo que está de los recursos para poder detener un poco el deterioro, ¿no? Sí, y justo es, por ejemplo, este daño que te platicaba de las tortugas marinas, si las tortugas marinas lo están presentando, los peces también, quiere decir que los peces también están expuestos a metales pesados y a estos organoclorados. Todo lo que medimos en la tortuga, seguramente los peces también lo presentan. ¿Y qué Claro, pasa? Que nosotros consumimos ese esos pez, peces, esos ajá, peces, esos moluscos, esos crustáceos. Entonces, las poblaciones locales, más la gente que vive ahí en las comunidades, pues son las que se ven más afectadas o inmediatamente. inmediatamente. Por eso se Mm. les llaman especies centinela. Claro. Oye, otra cosa, una tortuga, ¿cuánto se tarda en ser fértil? Por ejemplo, para empezar a tener huevitos. Mucho. La tortuga marina, bueno, cuando nace de bebecita, que vemos esos videos que se va Mm, nace del nido y se va al mar, de ahí se le llaman los años perdidos, porque resulta que las tortugas marinas se van a la parte oceánica, se van a estos mares de sargazos, mm, en unas zonas
pues poco fáciles de evaluar y de monitorear. Sí. Y ahí las tortuguitas pasan de medir 10 centímetros de caparazón, pasan hasta medir 25 centímetros, ¿no? Una cosa así. Ese tiempo, ¿como cuánto será? Ese tiempo, la verdad, No está registrado por no lo he mismo. leído. Es muy difícil, se llaman a los años perdidos porque es muy difícil de saber. Mm, Pero como son animales carnívoros, supongamos que 5 años, no sé, rápido, más o menos. ujú, Pero ya que llegan a ese tamaño, las tortugas cambian otra vez de estar en la zona oceánica, en los océanos, se van otra vez a las zonas cerca de la costa, mm, a las bahías costeras. Ahí sí se sabe, porque ahí ya las podemos monitorear y capturar y medir. ujú, Ahí, por ejemplo, en Quintana Roo, el artículo que hicimos, ahí estimamos que pueden tardar de entre 13 y 15 años ujú, en alcanzar de medir 25 centímetros a llegar a medir 85, más o menos 85 centímetros, ujú. que ya es un tamaño promedio para una hembra que llega a anidar. Ajá. Entonces, depende, sí, como los biólogos decimos, siempre depende de la especie, pero en tortugas marinas depende mucho del lugar, porque depende mucho del alimento, de Ajá. lo que están disponible, de lo que tienen disponible para alimentarse. Hay otros lugares donde pueden crecer más rápido y hay otros lugares, por ejemplo, la costa de Baja California Sur, en el Golfo de México, se han estimado que pueden tardar hasta 30 años. La diferencia es que en Quintana Roo tienen pastos, son pastizales, todo el Ujú, año es Caribe, todo el año es una temperatura tropical constante, todo el año hay pasto marino y la tortuga puede comer todo el año. En Baja California Sur, la península de Baja California, no pasa eso, porque la península de Baja California, pues son zonas rocosas, llenas de algas, comen algas pardas, algas cafés, algas verdes. Y resulta que, bueno, si ven en el mapa, pues Baja California, la península ya es una zona templada y ujú, hay mucha mayor estacionalidad. Hay inviernos muy marcados y veranos marcados. ujú. Entonces la disponibilidad del recurso cambia de estación a estación. Y de hecho se ha reportado que la misma especie que estamos hablando es la tortuga verde, la Quelonia midas, es la misma de Quintana Roo, a la que les platico de la Baja California. Ahí de hecho se ha sugerido que en invierno no hiberna como tal, pero sí disminuyen su metabolismo y sí pueden dejar de alimentarse en invierno. Entonces, pues no es un constante, me alimento constantemente como en Quintana Roo, sino que tengo estaciones y como, no como, y de ahí las estimaciones marcan hasta 30 años para que una tortuga sea madura sexualmente Guau. y vaya a anidar por primera vez. Y cuando va a anidar, ¿cuántos huevitos aproximadamente pone? Más o menos las tortugas verdes, las grandes, unos 100, 120 huevos. Hay otras especies, la tortuga golfina, la tortuga lora, que son lepidoquelis. Ujú, Ellas ponen un poco menos, 60, 70 huevos. ujú. Pero tiene la característica también, las tortugas marinas salen y anidan no nada más una vez, sino salen, ponen un nido y luego pueden pasar una semana, 2 semanas y regresan, y eso se le llama periodo interanidatorio. Pueden poner 2 o 3 nidos en la misma temporada reproductiva. ¿Y en cada uno 100 o 70 huevos? Sí, sí. Bueno, en la primera anidación va a poner más y luego empieza a Ajá, disminuir, pero más o menos, sí, en promedio, unos 80 ajá. huevos. Y ponen 2 o 3 nidos en la temporada. Ajá. Mira, recuerdo, ya estoy encontrando ya las fotos que me enviaste Ah, sí. para ver si vemos, déjame ver. Aquí está. Que ahorita todo lo que te platiqué, pues son los trabajos que se publicaron en Quintana Roo. Ujú, Pero todas estas fotografías ya son en la costa de Veracruz. Estamos trabajando ya desde el 2023. ujú. Estamos trabajando en Veracruz y en Tamaulipas, en Rancho Nuevo, Tamaulipas. Oye, Son no dos pensé que se santuarios. tardaran tanto tiempo en poner huevitos. Sí, por ejemplo, esta foto de esta hembra ya medía más de 1 metro, de nada más Ujú. del caparazón. Esa hembra ya debe tener más de 40, 50 años. ¿Y qué tanto pesan?
No, hombre, estas ya ni las podemos pesar, estas ya deben de pesar más de... Si las chiquillas cuando las pesamos pesaban entre 20 25 kilos, no, hombre, Mm. estas a lo mejor ya están llegando a 100 kilos. No, Porque fácil. sí, lo que siempre he escuchado y se hace mucho énfasis es en el robo de los huevos, ¿no? Ah, sí. Sí, ¿Qué, esa, pues cómo por está eso? Tú que lo... mucho tiempo antes de los años 70. Mira, lo que pasa es que las comunidades que han vivido en la costa, pues acostumbraba o era parte de su alimentación comer tortuga marina, ¿no? Ajá. En Baja California, en la península, pues estaban acostumbrados a comer la carne de la tortuga. En todo el Pacífico, las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, pues se consumía mucho el huevo. Ujú. En Quintana Roo también se consumía también el huevo. Y digamos, era una cosa tradicional. El problema fue cuando vienen los extranjeros, pues ya sabes, las grandes, A tomar lo que no industrias, es suyo. Ajá. ajá, las industrias pesqueras, y entonces empiezan hay una industria pesquera muy fuerte de tortuga marina para el uso del caparazón, uso del igual de la grasa, de la carne. Y ahí es donde viene el problema. Las tortugas marinas, todas, la mayoría están catalogadas en peligro de extinción. ¿Desde cuándo, eh? Gracias a esto. Porque yo me Sí, imagino que cuando lo consumían los pobladores, pues es parte del ecosistema, por decir, ¿no? sí. El problema es cuando se empieza ya a Cuando es hacer de masivo. manera comercial, industrial, ya sin ninguna medida, Ajá. pone en riesgo a todas las poblaciones, a todas las especies de tortugas marinas. Lo mismo pasó con las ballenas, con las focas. El Los humano siempre delfines. ha comercializado el recurso y pues pone en riesgo a las poblaciones, o sea, los llevan prácticamente a la extinción, ¿no? Qué Y lo barbaridad. mismo pasó con las tortugas marinas. Entonces, Ujú. bueno, ya en México, en los 70 es cuando se marca la veda, porque de hecho es un recurso pesquero. O sea, te estoy Ujú. hablando de uno, es como si fuera, es pesca. Es un Sí. recurso marino y entonces se pone una veda y se determina que ya no se puede pescar nunca más a la tortuga marina. Y Ah, después ya se empiezan a poner también la veda de ahorita la ley marca que no puedes ni siquiera tocar, ni por supuesto no puedes sacar nidos, no puedes consumir los huevos, no las puedes tocar, no las puedes molestar. Si te encuentras con una tortuga marina, la tienes que ver desde lejos porque ya está penado ¿y por la cómo lo ley. vive, y cómo lo vive la gente en las comunidades que antes eran parte de su alimento? Pues mira, se sabe que se sigue consumiendo en Baja California, por ejemplo, pues se sabe que los pescadores están pescando y si por alguna razón, o sea, ya hay mucha conciencia, vamos, los Sí. pescadores mismos ya lo saben y ya hay mucha conciencia. Si llegan a quedar atrapados en las redes, pues las tortugas marinas, la mayor parte, supongo, son liberadas, pero Ujú. la comunidad local, si tiene la ocasión y puede, pues se la sigue comiendo. De hecho, en Quintana Roo hay un estudio de una colega, Agnès Mancini, de Baja California Sur, hace ya unos 10, 15 años. Justo ellos monitorean con los restos de tortugas marinas en toda la baja, se monitorea y se determina que sigue habiendo un comercio ilegal Mm. de carne de tortuga. Ajá. Eh, Vamos, que sí, todavía hay como un comercio ilegal y bueno, a nivel local, si el pescador ve la oportunidad, pues es un recurso que están acostumbrados y extrañan. En Quintana Roo, perdón, los pescadores con los que llegué a conocer de Isla Mujeres, pues ellos platicaban que ellos usaban el huevo de tortuga marina para hacer pan, hacían pan con huevo de tortuga marina y Ajá. sí dicen que sí lo extrañaban, porque es un Pues, sabor muy claro. distinto y les gustaba mucho y sí extrañan el consumo de... Ujú. Pero por ejemplo en Quintana Roo esa familia se llamaban los pescadores Figueroa, era una familia de pescadores, ellos pescaban las tortugas marinas cuando se comercializaba la carne y de eso vivían. Y Mm. cuando yo ya llegué a trabajar ahí en ese grupo, estos pescadores mismos eran los que nos ayudaban a capturarlas, pero ya para el monitoreo y para la conservación.
Eso es lo que se me hace también bien lindo, que tu Sí, investigación no es tú te vas solita al mar y entonces ves no, a las tortugas, sino que tu trabajo es en vínculo con la comunidad. sí, a fuerza siempre, Cuéntame cómo porque es eso. sí, al final, pues nosotros vivimos en la ciudad, somos citadinos, sabemos lo que necesitamos hacerle a la tortuga y lo que necesitamos Ujú, sacar de la tortuga, pero al final la gente local es la que sabe dónde está, cuándo la encuentras, en qué momento la encuentras. ujú, Y por ejemplo, en Veracruz trabajamos con una colega, bióloga, una maestra en ciencias, que ella ha dedicado justamente a trabajar con la comunidad de Veracruz. Ellos, por ejemplo, esta fotografía, todos ellos que traen su misma playera, son los brigadistas. ujú, Entonces, ellos viven en esa comunidad. Esto es en Nautla, Vega de Alatorre. Nautla y Vega de Alatorre son dos municipios. Y ella, esta misma comunidad, es los que han aprendido y han entendido, pues que tienen que ellos mismos empezar a cuidar el recurso. Y ellos son los brigadistas, ellos salen en las noches y ellos son los que patrullan y ellos son los que protegen los nidos, miden a las tortugas, ellos hacen todo el trabajo ujú, durante los periodos reproductivos. Y con ellos vamos y con ellos trabajamos en la noche y con ellos nos apoyamos para el monitoreo de las tortugas marinas. Pero ujú. al final, pues es su recurso, ellos son los que Claro. viven ahí. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Aquí estamos en el campamento. Este campamento es el campamento, es el Centro Veracruzano de Investigación y Conservación de Tortuga Marina. Se Ujú, encuentra en el municipio de Vega de Alatorre. Es como estamos a 2 horas al norte del puerto de Veracruz. ujú, Y en esta fotografía es del año pasado. Ahí estoy con puras estudiantes, una profesora de Veracruz, de la Universidad de Veracruz, llevó a sus estudiantes, yo llevé a los míos. Y bueno, ahí estamos, estoy enseñándoles justo todo lo que es la toma de muestra y cómo tenemos que manejarla y procesarla, todo lo que hay que hacer, porque bueno, es tomar muestras de animales en peligro de extinción. ujú. No es fácil, no es Ah, barato y hay que entender que es una especie en peligro de extinción. Entonces, si algo que siempre les enseño es que hay que manejar con mucho cuidado, es muy valioso ese recurso, digamos, ujú, aparte por toda la información que nos va a dar. claro. Entonces, aquí lo que les estoy enseñando a todas, pues es el trabajo que íbamos a hacer en laboratorio, pero en campo, ¿no? Lo Ujú, que hay que hacer en campo. Aquí estamos en el campamento del Santuario de Rancho Nuevo en Tamaulipas. ujú, Y pues están las primeras dos chicas son mis estudiantes y las segundas dos personas son de ahí, de la comunidad. Y ujú, bueno, también apoyamos en las actividades que se tengan que hacer de conservación. Ahí lo que están haciendo es sembrando los nidos de tortuga lora. Cuando los pone la hembra, pues lo que se hace, como es una especie en peligro de extinción, se mueven los huevos, y se ponen ¿cómo se llaman? En corrales, ujú, y en los corrales se siembran para que estén protegidos de depredadores y de esto del humano y tal. Entonces ujú. ahí las alumnas están apoyando a la comunidad también en la siembra de estos nidos. Y sí, siempre que vamos a las comunidades, bueno, aquí estamos trabajando una tortuga lora. La siguiente imagen, si quieres ponerla, pues siempre que vamos también damos pláticas, les damos, pues la comunidad tiene que saber al final qué estamos haciendo con esa Claro. información y por qué vamos a trabajar con las tortugas. Entonces les platicamos nuestros resultados que tenemos nuevos, previos, por qué es importante hacerlo, qué información se genera Ujú. y, y damos esos seminarios pues a gente de ahí de la comunidad, a los brigadistas, estudiantes. Y bueno, aquí estamos justo sacando la muestra de sangre. En la fotografía que tienes arriba, Sí, déjame platicarte, esta sí. es un Centro Ambiental Arena Viva, es una iniciativa de Amelie Ramos, es maestra en ciencias, ella es veracruzana. Ujú, Y ella estudió en la Universidad de Veracruz, en Jalapa. Y bueno, ella tiene justo la iniciativa muy bonita, por eso me gusta mucho ir a colaborar con ella, porque ella trabaja con la comunidad. Y justo la comunidad y ella están haciendo el monitoreo.
para la conservación de tortugas marinas. Dan muchos talleres y pláticas pues a las comunidades de esta zona, a los niños, a los jóvenes, a las personas. Se les dan charlas, talleres, para enseñarle a la comunidad por qué es importante cuidar a la tortuga marina que tienen ahí, este, pues capacitarlos, enseñarles si quieren ser brigadistas. Los brigadistas reciben un salario, Mm, entonces, digamos que esta idea de cambio de, bueno, a lo mejor es gente local que antes vivía de escarbar el nido y vender los huevos, sí, ahora viven del cuidado y el monitoreo de las poblaciones y reciben un sueldo. y reciben un sueldo por proyectos que se van solicitando. Hay varias Claro. convocatorias para trabajar Mm. con comunidades y ella, Amelie, es lo que ha estado haciendo. Entonces, cuando nosotras vamos, pues también apoyamos ahí pues con talleres. Este verano sí tenemos la idea de ir, además de nuestro muestreo, a hacer un taller y hacer charlas para trabajar con los chicos de la comunidad. No sé si vamos a ir a escuelas Oye, ¿y o... no se acercan los turistas a querer ir a verlas? Sí. De hecho, el año pasado justo estábamos esperando que una hembra terminara de poner su nido para nosotros manejar al animal y sacar las muestras. Ujú, Y empezó a amanecer porque ya era esta especie anida en la noche, entonces ya era en la madrugada. Y se ujú, tardó tanto la hembra que empezó a amanecer y entonces las personas, era fin de semana, entonces las personas que estaban por ahí hospedadas empezaron a bajar a la playa. Y sí, luego preguntan, ¿y por qué le están tocando? ¿Y por qué le están agarrando? Entonces sí hay ujú. como que decir, a ver, tenemos permisos, porque hay que pedir permisos de Claro, licencias de colecta y estamos trabajando con tal área natural institución, sí. protegida y con tal centro y lo vamos a hacer por esto y esto. Al final ahí, pues hay que enseñarle un poco al turista y los turistas nos acabaron ayudando a sostener al animal y hay que hacer un poco de esta parte pues de la divulgación y, Ujú, y sí enseñarles. Pero fíjate, los turistas sí se ponen bravos, así como de, ¿por qué lo están agarrando? ¿Por qué lo están sí, molestando? Entonces ya hay que decirles, bueno, venimos de tal lugar y por esto y esto, ¿no? ajá. Pero sí, Oye, oye, es que siempre escuchamos en bueno, en los medios, ¿no? Más bien el robo de los huevos sí, y que hay que detener eso, pero esto que nos has estado comentando, que esa es una problemática, pero el hecho de que a largo plazo todo lo que puedes monitorear en el organismo nos va a indicar todo lo deteriorado que está el medio ambiente de todas las otras especies, entre ellas nosotros, sí. es tremendo. Sí, de hecho, mira, no te voy a mentir, sí se genera cierta ansiedad. Ajá. Yo te voy a confesar, yo sí tengo ansiedad, así lo que llamamos ansiedad por el plástico. Sí. Yo desde que empecé a monitorear el plástico, empezamos a monitorear el plástico en heces de lobo marino. Ujú, eh, en tiburones hicimos un estudio, en tortuga marina empezamos a hacer algunas cosas, entonces en ujú, diferentes organismos. Y cuando ya me metí en el tema del plástico y que el plástico ya está en todos lados, y el problema no es el plástico, Ceci, el problema, porque pues dirán, o sea, el plástico si se lo tragan los animales y es grande, sí se ha visto que puede causar daño a lo sí, mejor en el estómago, en los intestinos y sí puede causar problemitas, ¿no? Inmediatamente. Pero todo lo que es micro, que el organismo traga y a lo mejor sí lo excreta, el problema es que el plástico tiene muchos aditivos, está formado de aditivos. El plástico, por ejemplo, para que sea flexible, como el silicón, pues tiene ujú, ciertos aditivos. El plástico para que sea duradero tiene tal cosa. Para que sea antiflama o anti de estos, como las almohadas. En las almohadas ya ujú, les ponen plásticos con retardadores de flama. Entonces, todas estas son sustancias químicas como los talatos, no sé si has oído hablar de los talatos, no, es un aditivo que llevan cierto tipo de plásticos. El bisfenol es otro aditivo con otras propiedades que va en el plástico, ¿no? Entonces, todos estos son químicos, como si estuviéramos hablando de un plaguicida o un metal pesado, con ujú, la diferencia de que ahora estos son químicos recientes
contaminante reciente, muy poco estudiado, que todavía desconocemos cuáles son todos los riesgos potenciales a la salud. Y todos esos químicos, pues lo consumimos, incluso nosotros lo estamos consumiendo, y algunos, el bisfenol sí se ha demostrado que causa alteraciones endocrinas. Mm. Entonces hay alteraciones en la fecundidad, hay alteraciones reproductivas. Y todo esto Entonces, se los comparten a la gente en comunidad con estos en talleres, comunidad, charlas. sí tratamos de platicarles del problema del plástico, del problema de la contaminación, Mm. que al Fíjate, final, acabo de estar el viernes en una visita a un laboratorio que tenemos aquí en la universidad, que es el laboratorio de edafología. Y ujú, entonces una de las investigadoras nos enseñaba muestras, en estas laminillas para ver en el microscopio, sí. muestras de suelo de Chapultepec. Y nos decía que precisamente estaban identificando microplásticos. Y cuando lo vimos por el microscopio, ahí se ven las tiritas de Sí. plástico azul y nos dice que lo que imaginan que es son los vasitos de nieve que se venden tanto en Ah, Chapultepec, unos vasos chiquitos azules. sí, Dice que terminan tirando y que se van desbaratando porque no se degradan. Nada más se van desbaratando, ya sí. no lo ves, pero en la profundidad del suelo ya están integrados y eso afecta a todos los organismos que Mm, están en el suelo, por lo tanto tapan poros sí. para la tierra que a su vez alimenta la humectación en los árboles, en las plantas. Sí, no es solo esas imágenes que vemos de un montón de bolsas y botellas en las olas del mar. No, también es lo Sí, chiquitito. exacto, sino en esto chiquititito que tú ves en las tortugas, en otros organismos y que es impresionante la manera en cómo se ha generado la contaminación para el medio ambiente. Si yo te digo, desde que empecé a ver, estudiar el problema del plástico, empecé a separar toda mi basura, yo ya la separo y cada mes llevo al reciclado todo lo reciclable, Ujú. lo compostable va por otro lado y yo ya evito, ya un poco de a nivel ansiedad, evito comprar botellas de plástico, de agua, de refresco, de todo lo que puedo evitar, lo evito. Ajá, exacto. Sí, porque sí es Es terrible. terrible. Y en nuestro país el problema es que nada de esto se recicla. Exacto. Entonces, al final todo va a tiraderos y todo va a acumularse y todo termina en el mar. Mucha basura termina en el mar. Sí, qué fuerte. No, y además he tenido pláticas con químicos y farmacólogos y me dicen también los medicamentos van a dar al mar. Ah, ese es O sea, otro lo que problema. consumimos de medicamento, Sí, nuestro organismo lo elimina con las heces o la orina. sí, Esto se va a los drenajes y ese drenaje se va al mar y esos medicamentos sí. también están en el mar. De hecho, es algo que yo siempre he querido medir, pero no lo hago porque necesito al colega que lo quiera medir, que, Ah, que me escriba y lo hacemos, porque ujú, pues son análisis muy caros. ujú. Pero seguramente si en las tortugas marinas midiéramos en el plasma, buscáramos diclofenaco, paracetamol, Uy, sí, hormonas químicas, seguro lo encontramos. qué triste. Y Sí, bueno, seguro. cuéntame aquí con quién estás. Bueno, aquí son estudiantes. Bueno, en el centro justo está Meli Ramos, que, bueno, por 2, 3 años ella fue la coordinadora del centro veracruzano de conservación, Ujú, que es ahora la fundadora de Arena Viva. A un mm, lado está la doctora Ibiza, ella es profesora de la Universidad de Veracruz. Y bueno, luego estoy yo a la izquierda y a la izquierda mía hay dos chicas, vinieron ellas de Portugal. Eran dos estudiantes, como tuve dos estudiantes de movilidad. Portugal de Ajá, movilidad, estuvieron aquí un semestre y de la carrera de biología en Aveiro, de la Universidad de Aveiro, Portugal. ujú. Y pues les tocó ir a campo Qué y padre. conocer todo lo que hacíamos. Y del lado derecho, la chiquita es Edith, ella está en la maestría con nosotros aquí en Ciencias de la Vida. Ujú. Y luego está Sara, Sara era técnico, trabajaba como técnico en el centro de investigaciones. Y bueno, algo, si te fijas en todas las fotografías, casi siempre son mujeres. Esa es lo que te iba a Eso, comentar. no hacemos discriminación en el laboratorio, pero por alguna razón...
Se El acercan más. laboratorio está conformado al 95% por mujeres. Ahorita Sí. solo tengo un estudiante, Daniel, y las demás todas son chicas. Y las colegas con las que trabajo con un doctor, Mauricio Comas, súper bien. Ujú. Y todas las demás colegas con las que colaboro son mujeres. Y eso pues ha sido casualidad, no sé, creo que hay mucho interés de la mujer por la conservación, por la Sí. biología marina. Ajá. Y cuando estás en Llega. comunidad con la población, también en las imágenes se ven más mujeres. Bueno, ya en la comunidad no, hay mucho brigadista varón, muchos, Ujú. sí hay muchos hombres ahí muy, muy interesados. Ahí sí creo que 50-50%, Pero en lo pero que es en la estudiantes, investigación como científicos, principalmente son las mujeres las que se interesan en este campo, ¿no? pues como estudiantes sí, no sé, en la carrera llegan, de hecho en la carrera los salones, creo que siempre tenemos más mujeres que hombres en biología, no Ujú, sé por qué. Y a mi laboratorio, que es como, lo ven como más biología marina, llega mucha mujer. ujú. Y no, de colegas, pues hay de todo con los Sí, colegas. Sí, pero qué interesante y pues sí, es como triste de repente, ¿no? Más seguido que de repente. Sí, que estas especies se ven tan fuertes, ¿no? Pero en realidad, como monitores del medio ambiente, sí. como Bueno, centinelas, es lo arrojan bonito, muchísima información. sí, es lo bonito de la tortuga marina y creo que por eso ya en mi doctorado empecé a trabajar con ellas y ya no me desvié de ahí porque sí, dan señales muy, muy bonitas. Ajá, Y hay que entender, bueno, sí, nos están diciendo lo que está pasando en el océano, pero las vemos muy bien. Son animales que han vivido 200 millones de años, casi sin cambio alguno. ujú, Entonces han resistido extinciones y extinciones masivas y ellas han seguido ahí en el mar. Y más que nada, más bien el humano casi se las acaba, pero ujú. por la captura, por la pesca, ¿no? Entonces, pero yo creo que el problema es si nosotros, ¿qué tanto van a aguantar que nosotros le sigamos echando contaminación al mar, ¿no? Y Eso es otro cierto, problema bien importante ahorita es el calentamiento global, que eso aunque es por ahí cierto. algunos Personajes dicen que no personajes existe. dicen que no existe, Se llama ignorancia. sí, Ajá. no. El calentamiento global también está afectando muchas especies, muchos, en Ujú, todos lados y en el mar también, porque el ujú. calentamiento hace que el mar se acidifique. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que está matando al coral. El coral, el Ay, qué blanqueamiento horror. del coral, entonces problema, mucho es Ajá. por la acidificación del mar. Y en tortugas marinas, mira, resulta las tortugas marinas, resulta que el sexo se determina por la temperatura del nido Mm, durante el desarrollo del huevo. ujú. Ellos no es que tengan el cromosoma XY y eso determina el sexo, ¿no? En las tortugas marinas funciona distinto. La temperatura es la que determina Si se vuelve qué macho o hembra. proteína se va a expresar y qué es lo que se va a desarrollar. Entonces Mm, resulta que las temperaturas, no sé, hay como una temperatura pivote, se llama, que es una temperatura media en la que da 50% machos y 50 hembras. Con las temperaturas frías hacia temperaturas bajas se producen o se generan machos y con las temperaturas arriba, superiores, altas, se van haciendo hembra. hembras. Entonces Ajá. el problema del calentamiento global, que las playas cada vez sean más calientes, los nidos cada vez van a tener mayor temperatura, entonces Ujú. van a empezar a producir puras hembras. No, hombre. Entonces va a ser un Y se problema. No desequilibra va a completamente. haber un desequilibrio en el momento en que cada vez haya menos machos, menos machos, menos machos. Ajá. Oh, Entonces, rayos. ese es otro punto bien, bien grave. Creo que eso es ahorita más grave en términos de la viabilidad de estas poblaciones. Ujú. No sé, me atrevería a decir que eso ahorita es más grave, eso del calentamiento, más que la contaminación, porque la contaminación ya estamos viendo que son resilientes, Ujú. más o menos hacen frente. Sí, hay condiciones malas en el mar que sí les pueden producir ciertas enfermedades, pero el hecho de quedarnos sin machos, que las poblaciones se queden sin machos, No, es gravísimo.
Oye, Bravísimo. Vanessa, qué interesante lo que has hecho, gracias por compartirnos. Pero ya vamos a terminar, pero dime, tú cuando eras de prepa y te dijeron, tienes que elegir un área para estudiar una carrera, ¿lo tenías clarísimo? ¿Voy a estudiar biología y a las tortugas? No, bueno, lo que yo tenía clarísimo es que me gustaban los animales y Mm, la naturaleza, eso siempre, siempre. Ahí fue algo padre porque, bueno, de niña, uno siempre de niño como que relaciona animales y piensa uno en veterinarios, ¿no? sí, Entonces de niña yo decía, yo voy a ser veterinaria. Pero ya cuando llegué a la prepa, un tío mío me mandó el libro de la UNAM con todo, el libro de las carreras de la UNAM, un librote mm, así, de todas las de carreras orientación disponibles en la UNAM. educativa. Sí. Ajá, Y ahí fue cuando descubrí que existía una carrera que se llamaba biología. ah, Entonces ahí fue cuando vi el es plan de enorme estudios la posibilidad con la biología. y vi todo lo que se veía en biología. Y yo dije, esto es lo mío. Y nunca lo dudé. Y luego me acuerdo ya en la tercero de prepa, que todos los compañeros, ya sabes, yo me voy a derecho, yo me voy a ingeniería industrial, muy de moda ingeniería industrial, Ajá, ingeniería en sistemas. Y todos, y yo decía, yo voy a ser bióloga y ya sabes, te vas a te morir vas a de morir hambre. de hambre. Y te vas a morir. Y aparte también me veían como feo porque yo estuve en prepa privada y era así como de, ¿y a dónde? Pues a la UDG, y la UDG es la Universidad Pública de Guadalajara. ¿Cómo crees? Ay, te vas a ir a la pública. Y yo, pues sí que tiene, yo, Ajá, pero, y luego yo decía, bueno, a ver, de verdad debería pensar en otra carrera, pero yo pensaba en cualquier otra cosa y no, o sea, sí, no te no me apasionaba. motivaba. Ajá, Y sí, siempre fui muy consciente, como que sí, siempre supe que eso era lo mío. Y ya cuando entré a ajá. la carrera, sí, encontré mi lugar y sí, Y sí lo orientarte supe. hacia la fauna silvestre. Sí, en la carrera, de hecho, yo quería hacer tesis. Yo siempre quise trabajar con carnívoros. Yo quería trabajar felinos Mm, y en la tesis de licenciatura iba a trabajar con mapaches. ujú. Pero la colaboración era con una doctora de la UNAM. Te estoy hablando de 1998, 99. ¿Y te acuerdas de aquella gran huelga de la UNAM que duró Sí, la muchos del dos meses? mil. Ajá, Antes del 2000. sí. Entonces entraron en una huelga interminable y yo dije, no, pues yo ya me quiero graduar para Sí, continuar. ujú, Entonces me gradué sin hacer la tesis y yo quería trabajar con Mapachito. Íbamos a hacer un estudio de genética con mapaches de la costa de Puerto Vallarta, ujú. con un doctor que quiero Ajá, mucho, que todavía está trabajando en la universidad, Sergio Guerrero. ujú, Todavía los veo porque cada año voy al simposio de zoología allá en mi alma mater. ujú. Ellos lo organizan y sí, vamos a hacer genética de mapaches. Pero bueno, la huelga me hizo salirme de ese plan y ya me fui, terminé, me gradué, me fui a la maestría, a hacer mi maestría. Qué Y ahí padre. ya di como que el brinco a lo marino. Ajá, no, pero qué fascinante y debes de ver cosas extraordinarias. Gracias por compartirnos y por, pues, hacer este trabajo muy amoroso hacia el medio ambiente, pero además así esta especie que nos va a arrojar muchísimos datos de cómo estamos portándonos, Sí, ¿no? muy mal, Muy mal, muy muy mal. mal. Cuando veamos tortugas, cuando sepamos de ellas, recordemos que nos están, bueno, le están dando información a los investigadores, como tú a las investigadoras, de qué tan mal nos estamos portando. Y si algo señalan, aunque se vean bien, resulta que son el banco de datos de Sí, aquello que hemos hecho mal. sí, cómo no. Qué triste. Ah, pero bueno, Pero bueno, para no acabar tan triste, tan llevémonos triste. el mensaje de que, pues creo que todavía estamos a tiempo de Sí, tratar de cambiar las cosas, ¿no? De de como manejar población nuestros exigirle recursos. a los de allá arriba, Ujú. exigir los cambios, ¿no? Exacto. Y a la población común, el que anda de a pie, saber que usar un plástico, indiscriminadamente, puede, puedes cambiar esa condición, puedes tener una actitud diferente con las cosas, no Y sobre desperdiciar todo tanto, no estar siendo tan consumidor y eso, el desechador consumismo.
de Sí, envolventes, ¿no? Yo les cuento sí, a mis hijos que cuando era chiquita no vendían dulces envueltos, eran todos a granel al salir mira, de la primaria, ¿no? Y cuando llegué a secundaria ya empezaron a traernos dulces de Estados Unidos en empacados. Ujú. papelito. Y cuando se vino el Tratado de Libre Comercio en los noventas, ya Sí, todo fue empaquetado sí. y las botellas de agua, ¿Te ¿no? acuerdas? Yo me acuerdo en mi infancia cuando íbamos a comprar refrescos en la calle que andábamos jugando en las bici, cuando se Ujú. jugaba en la calle en las bicicletas, y todo. Exacto, El refresco todo era botella de vidrio y te lo servían en tu bolsita con popote, exacto, claro, se usaban los popotes exacto. y ahí andabas. Sí, yo daría el mensaje de que traten de evitar este uso del plástico de un solo uso, que son las botellas de agua, de Ajá, refresco. Esas traten de evitarlas. Mejor sí. traigan sus botellitas metálicas y traer Ujú. nuestra agua con nosotros Exacto, y estás y sale más rellenando. barato. Sí, claro, y estás contribuyendo, o sea, tomar Sí, con conciencia, de ¿no? alguna forma, sí. Exacto. Ay, Vanessa, pues te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta charla, que hagas tu trabajo, el trabajo que haces es muy bondadoso, muy amoroso y te garantizo que contribuye muchísimo a detener un Eso. poco, bueno, a darnos datos para detener esta conducta tan irresponsable que tenemos todas las personas con el medio ambiente. Sí, esa es Pero como sí, nuestra meta, ¿no? Generar la ajá, información y que pues los responsables de crear las recomendaciones y las medidas pues lo tomen en cuenta. No, exacto. muchas gracias por la invitación, Ceci. Sí, te agradezco mucho la invitación para platicar de lo que hacemos un poquito. Sí, y vamos a poner otra vez. Aquí estás con tu amiga tortuga. La tortuga verde, Sí, una qué bonito. hembra de más de 1 metro, 1 metro 30 o algo así medía ese animal. Ajá, y que debe de pesar muchísimo. Muchísimo, unos 100 kilos por lo menos. Y se ven tan lindas, así tan relajadas, pero en realidad están consumiendo todo lo malo que tenemos. Sí, pues ahí andan pero tan fuertes las bichas, Sí, pero sí, sí les afecta todo lo que hacemos. sí. Pues muchas gracias, Vanessa. Pásala bien y Muchas gracias. pronto espero que nos podamos conocer de forma presencial. Cuando vengas a México, no Sí, claro dejes de que sí. visitarnos aquí en la UAM Xochimilco, que es bellísima. Ya conocí, hace 1 año andaba por ahí de vacaciones, por ahí anduve en sus Ah, instalaciones. fíjate, bueno, cuando vengas acá te esperamos. Sí, voy a volver a ir a Nos- visitarlos. Bueno, pues muy buena suerte, cuídate mucho y que estés muy bien. Y gracias a Oscar Zavala, quien nos ayuda en la producción de esta charla, a nuestra coordinadora, la coordinadora de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, la doctora Marta Flores, y a la secretaria de la unidad, la doctora la doctora Gabriela Naya, y a la rectora de la unidad Xochimilco, la doctora Angélica Buendía. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego, Vanessa. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.